Mayra, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Un gusto muy grande. ¿Cómo estás? Encantada, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Por qué te definís enferma de amor por mi país, laburante, estudiante, soberanía política, independencia económica y justicia social? En las Me encantó. en las redes sociales, a ver, definirse a uno mismo creo que es casi patético. Si Es uno- muy difícil, es muy difícil. Y es tan fácil rozar lo patético. Porque lo autorreferencial siempre es horrible, ¿no? Espantoso. A mí por lo menos me pasa espantoso. Pero el amor por mi país creo que es de las pocas cosas que puede llegar a poner en duda a veces mi objetividad. Creo que en todo lo demás yo tengo plantada mi ideología, tengo plantada mi formación, mi lugar de origen, pero no dejo que eso condicione mi forma de ver la realidad, o que la condicione lo menos posible. ¿Sabés que me pasa exactamente lo mismo? ¿Con qué? Tengo el mismo objetivo, el amor por mi país. El amor que es por tu país. Sí, sí. Tu país es mi país y mi país es tu país. ¿Lo amás vos? Profundamente. Profundamente, yo también. O sea, nos une eso. ¿Por qué crees que yo no lo amo? No, Si no, me lo te preguntás, pregunto. es que dudás. Porque a veces te escucho como unos indicios de como que este no es un país tan espectacular. No, me gustaría que sea mucho Sí, más a mí también. espectacular A de mí lo que también. es. Te Y creo confundís. que tiene potencia Es más, para ser más. Si vos te fijás, debo ser el único periodista que tiene una bandera ¿Qué tenés? argentina en mi lugar. En tu lugarcito. Me encanta. Bueno, acá. A ver, hola, estás siempre O sea, conmigo. yo defiendo la Argentina. La tapa la melena, pero estás siempre Sí, conmigo. la veo. Y veo que tenés con las Islas Malvinas, cosa que me gusta más todavía. Esta me gusta, sí, malvinera. Aparte soy del sur y más al sur se ¿En serio? siente más todavía. Contanos de vos, ¿de dónde sos? De Bahía Blanca. De Bahía Blanca. Me hice conocida por una charla TED de la cual reniego hasta el día de hoy. Ya la aborrezco. Espera, ¿podemos mostrar esta, aunque la aborrezcas, aunque la odies? Te voy a odiar. No importa, ya te vas a amigar conmigo. Pero la gente por ahí no la conoce. Dale. Y para mí fue espectacular. Después quiero que me expliques por qué la aborreces. Dale. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Mucha gente se lo pregunta. Seguro se lo escucharon alguna vez a alguien preguntárselo. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos, cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta. Pero sobre todas las cosas cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres. ¿Por qué los pobres no salimos de la pobreza? ¿Por qué repetimos las historias? ¿Nos gusta vivir así? ¿Por qué aborreces esto? Aclaro que, Esto me pareció genial. Aclaro que nunca la vi ni siquiera. Digo, yo nunca me veo en entrevistas o en charlas. Es como que ni siquiera me escucho tampoco. A ver, fue en un contexto donde era el único micrófono que tenía. En ese momento yo depilaba de día, trabajaba en un gabinete de depilación de día y cuidaba a una abuela a la noche, que fue más o menos siempre la forma que encontré de laburar de día y de noche en laburos donde podés dormir, porque también sos un ser humano. Entonces, en ese contexto vivía yo y el único micrófono que apareció fue el de esta actividad. Nada, a ver, hay dos cuestiones grandes. Primero, que las charlas TED tienen un aire un poco snob de cambias vos y cambia todo. Y yo al creer en la política no creo que sea tan sencillo. Y el segundo es que se me ha asociado tanto a explicar cuestiones de la pobreza que me apasiona y que la sigo investigando al día de hoy incluso profesionalmente. Y la verdad es que muchos argentinos la pasaron muy mal. Y vengo de un lugar donde hubo muchos argentinos y yo, como muchos argentinos, salí adelante. Entonces no es que me quiero arrogar una posición de verdad, es una opinión más desde un lugar distinto, ¿no? No desde la sociología o la economía. Me parece tan bien que te hayas planteado esto de qué tienen los pobres en la cabeza y cómo pueden salir, porque desde el momento que vos hiciste esta charla, ¿cuándo fue? 2018. 2018. La pobreza ha crecido de una manera exponencial. Estamos casi en el 50%. 6 de cada 10 chicos son pobres en este país entre 0 y 14 años. En este momento hay números con los que yo no coincido. Son los de la UCA, son los oficiales. Son los oficiales del INDEC también. El de 0 a 14 es del INDEC. Sí. No podés dudar de eso. Son los datos oficiales del Estado.
Sí, yo dudo bastante del ¿Por INDEC, qué? siempre Ah, dudé. ¿crees Nunca que me es pareció más? algo indiscutible. No, para mí es un poquito menos. Igualmente, así tuviéramos un 20, un 25 es inadmisible en Argentina. En Argentina, por las condiciones económicas que tenemos de recursos naturales y de empleabilidad, si querés llamarlo de un término, en un término frívolo, deberíamos estar en un 10%. Sería como un objetivo realista en un mediano plazo. Una de las formas que hay de medir hoy la economía subestima demasiado lo que es la economía informal y es donde están sumidos el 50% de los argentinos. Lo que el gobierno le encanta y se regodea con la economía popular. No, no creo que sea lo mismo. No, yo soy anticoncepto de economía popular. Ah, muy bien, yo también. Me parece, Muy bien. me parece Muy bien. espantoso. Vos hablás a la informal en negro. A la informalidad que va desde un tipo que, no sé, vende lo que cirujea, o sea, el fondo del escalafón, hasta un pibe que labura en la computadora y cobra en Bitcoin, después lo pasa de una cuenta. Ese también está en negro. Negro. Entonces, todo lo que es en negro está bastante subestimado y si bien se intenta tener un registro, está recontra subestimado. Sí, claro. Por eso yo creo que es un poquito menos. Igualmente, tener pobreza siempre es drástico, Sí. pero está subestimado y no tiene nada que ver con la economía popular, que es un concepto que me parece que es casi insultante, por no decir insultante directamente con los pobres, que les pone un techo y que presupone que eso es lo máximo que se puede esperar para un pobre, ¿no? Cuando en Argentina se ha demostrado durante todo el siglo XX que cuando la educación es exitosa y cuando la economía camina, la movilidad ascendente es una realidad. Ahí vamos a un punto que también yo soy fanático, así como soy fanático de mi país, de tu país, El nuestro. el nuestro, soy fanático de la educación. Creo que, como vos pensás, sin el conocimiento, este país no sale. Sin el conocimiento y sin ciertas cuestiones económicas. Con educación sola no alcanza, Bueno, no, obviamente. pero es una parte necesaria. ¿Por qué digo con educación sola no alcanza? Porque si está viendo alguien en el interior o en algunas localidades, sobre todo con desempleo estructural, me va a entender perfectamente. Nos ven mucho. ¿Nos ven mucho en el interior? Ya vas a ver en tu teléfono Okay. lo que significa esta señal y este programa. Ok. Por ejemplo, Mar del Plata, para hablar de mi provincia, que tiene un desempleo estructural altísimo que nunca han podido resolver y donde la educación se intenta imponerla y cursos y terciarios y todo lo que quieras, pero si el desempleo estructural sigue firme, es decir, si no se crean opciones de empleo genuino y si no se impulsan las empresas y las fábricas y todos esos trabajos que ofrecen una mayor calidad de vida, con la educación no alcanza. Y sin educación ocurre lo mismo. ¿Vos venís entonces de Bahía Blanca? Sí. ¿Y ahí vivías en un barrio marginal? Sí, soy de Villa Caracol. Ok. ¿Y después viniste a la ciudad? Sí, pero hace 5 años. No vivo en capital, vivo en provincia. Siempre viví en provincia. ¿Y también en un barrio de emergencia? Vivo en Tropezón, no, es un barrio clase media laburante, ¿no? Clase media laburante. Sí. ¿Y cómo hiciste para salir de la pobreza? Porque vos sos un ejemplo, más allá de que no quieras serlo, la verdad, sos un ejemplo de que se puede. Lo que pasa es que en realidad el hecho de hacerme conocida y tener notas, más que de ejemplo, habla de excepcionalidad, me parece. ¿Sí? Entonces, por ahí creo que... por ahí soy más la excepción que la regla. Pero por ahí tu ejemplo puede servir a miles y miles de jóvenes que por ahí eligen otro camino. La delincuencia, la droga. Yo creo que hoy tenemos un gran problema. Otro camino. Yo creo que hoy tenemos un gran problema en los barrios muy pobres. Te hablo de pobreza estructural, donde crecen las banditas, que esto es algo que a mí me preocupa. Claro. El lumpenaje, no hacer nada contra el lumpenaje me parece estar en contra del pueblo y en especial en contra del pueblo trabajador más pobre. Y uno de los problemas que existen hoy es que estas banditas de criminalidad funcionan como lugar de contención y de identidad para adolescentes. ¿Cuál es el problema con la criminalidad hoy? Que todas las estructuras que tenemos de seguridad, alumbrado, policía, cámaras, todo lo que construimos para prevenir el delito está pensado para un criminal que no quiere quedar pegado, que no quiere quedar filmado y que no quiere ir preso. Pero en esas banditas que hay hoy en los barrios, la escala de moralidad funciona a la inversa que en la sociedad. O sea,
robás a mano armada, sos un genio. Exacto, Si matás a un policía, sos mejor. Volvés al barrio con más prestigio. Claro. Entonces, si quedás escrachado, si quedás en las cámaras, si robás y vas preso, si te detienen una noche, si te caga a palos la policía, todo eso te da una investidura de estatus más respetable. Por eso todo lo que tenemos construido en seguridad para esa criminalidad moderna nos sirve. Por eso es tan urgente hacer algo en esas estructuras y meterse de verdad con esa juventud, que no significa meternos a reventarlos a balazos ni nada de eso, sino entender que en la juventud, sobre todo hasta cierta edad, no conviene llevar a la cárcel a los jóvenes o encerrarlos en la cárcel, sino pensar en un sistema nuevo, moderno, donde podamos de verdad revisar esa moralidad y tener nuevas escuelas de oficios, de profesiones, y yo creo que muchos son muy enderezables, te diría la mayoría. La gran mayoría. Te escuché decir que el presidente y la vicepresidente abdicaron. Sí, yo dije hace poco. Me encantó. ¿Te gustó eso? No, es algo que vivo repitiendo desde que te lo escuché. Bueno, porque me pareció la mejor definición. Abdicaron. Sí, fue un concepto, a ver, estaba en un ambiente compañero, viste que C5N es un medio muy afín con el gobierno, yo soy peronista, para los que no lo saben, y creo que en este momento el ministro de Economía está siendo de ministro de Economía y de presidente. Y de candidato que quiere la reelección. Y de candidato. Claro. Entonces, yo no sé si es una reelección. Para mí tiene que acentuar esto, que no es una continuidad, porque yo creo que no habría nadie más distinto a Alberto y a Cristina que Sergio Massa. ¿Vos crees? Yo estoy completamente... No son lo mismo. No, yo creo que se parece más a la continuidad, cualquiera de los otros dos, Milei o Bullrich, que Sergio Massa. Pero Sergio Massa hace no mucho tiempo la quería meter presa a esa señora que está ahí, la que abdicó. A la que abdicó. A la condenada, a la señora esa que a veces me olvido. ¿Y ahora qué dice al respecto? Ahora no dice nada. Al respecto. Y a los ñoquis de la Cámpora también lo quería meter preso. Y ahora no. Entonces, yo creo que lo que hay hoy es un candidato que en algún momento tuvo un rechazo enorme por el kirchnerismo, que se fue del kirchnerismo y que se peleó con Cristina, no ahora, con una Cristina que tiene ya un desgaste enorme sobre su imagen y sobre su poder. Se peleó con Cristina, con la Cristina que medía 54%. 2003, o sea, 2003. se peleó con Cristina en su momento. Y a mí, que me he llevado históricamente tan mal con las políticas kirchneristas, sobre todo por la enorme diferencia que siento a la hora de pensar la política social, que creo que no es una política que debe poner como protagonista el Estado, que no debe enamorarse de sí mismo ni de la militancia haciendo cosas, sino que simplemente debe erradicar la pobreza y encarar los problemas como para solucionarlos, sino como para acompañarlos, y me parece de lo más valioso de Sergio Massa. O sea, ¿vos crees que el kirchnerismo ama tanto a los pobres que los multiplica? No, esa es una frase tuya. Muy. Yo creo que el kirchnerismo... Yo estoy convencido de eso. Cuanto más pobre y más brutos, mejor para esa señora. No. Yo no creo eso, y menos de Cristina. Yo separo muchísimo a Cristina de todos los que la rodean. ¿En serio? Sí, muchísimo. ¿No crees que Cristina... Me parece que no tienen casi nada que ver. Me parece que ni siquiera la entienden cuando habla. Intelectualmente, ni hablar. ¿No crees que Cristina es el mal encarnado en esa persona? No. No sé si el mal está encarnado. Creo que el bien y el mal está en todos. Algunos tendrán un poquito más de uno, un poquito más de otro. Y no sé si el bien o el mal te definen a la hora de hacer políticas. Si vos me decís que hay un tipo que es malvado, pero que va a hacer políticas exitosas, me quedo con ese y no con un bueno, que es buenísimo, que es un ángel y que no va a hacer nada. Néstor y Cristina saquearon el país. Ay, es todo para hablar de eso, ¿no? Pero saquearon el país no beneficiando a la gente que vos defendés. Para mí el periodo dual de Néstor... Los pobres siguen siendo pobres y esta señora y sus hijos son ricos. Para mí el periodo dual de Néstor fue uno de los más exitosos de la Argentina, te diría, en las últimas décadas. Mirá vos, el primer gobierno de Néstor, el primero. Sí, el único. El único uno de solo, Néstor. y el de Dualde como base necesaria para que esos cambios fueran salir efectuados, de la crisis porque se lo borra muchas veces de la historia. Yo no lo borro, al contrario, lo hago parte. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza?
No, hablar de los pobres, ese título es capcioso y es caprichoso. Pero es tuyo, no mío. Sí, por supuesto. Es capcioso y es caprichoso porque es un título trampa, pero en realidad de lo que intenta hablar la charla es de por qué las decisiones tomadas desde la marginalidad, que muchas veces son incomprendidas, son perfectamente racionales, ¿no? Y tiene que ver con ciertas decisiones de consumo y cómo muchas veces desde afuera de la pobreza se considera que algunas decisiones de consumo atentan contra la prosperidad material. Bueno, en esa charla intento hablar de por qué. La verdad es que no sé si es tan así o es un poco más complejo, pero bueno, para el que le interese la puede buscar. Ya está en internet esa teoría. ¿Qué estás haciendo de tu vida hoy por hoy? Armé una consultora de consumo masivo porque conocí unos empresarios hace un año y pico y estaban con la idea de poner una cadena muy importante de estética y estaban con la idea de poner una sucursal en un barrio popular. Mirá vos. Y me empezaron a hacer preguntas. Y me dicen, ¿no querés prepararnos una investigación para nosotros y para todo el personal? Y yo me di cuenta, ¿yo puedo vivir de esto? O sea, ¿yo puedo vivir de explicarle esto a estos tipos? Así que armé una consultora, una mini estructura y asesoramos a las empresas en eso. Y vivís de eso. Y vivo de eso, sí. Sí, sí, le encontré la vuelta. En realidad me costó un montón. Porque cuando empecé a dar charlas, como te dije, yo vivía depilando, cuidando abuelos y qué sé yo. Y si me llamaban para dar ¿Y cuánta charlas, gente trabaja con vos en la consultora? es mi socio, sociólogo y mi socia de comunicación. Ah, 3. No, Sí, son sí, los- sí. son los 3. Sí, después por ahí buscamos para encuestas y todo eso, pero es una mini estructura. Mira vos. Pero Mayra, la verdad fue un gusto muy grande. encantada. No podés creer que estás hablando conmigo, ¿no? No, no puedo creer que estoy hablando con vos, es un lujo. Bueno, Pero bueno, gracias. la próxima hablemos menos de kirchnerismo, que ya Ok. fue, que ya fue. Mejor. Y hablemos de política y de los candidatos. Me encanta que digas que el kirchnerismo ya fue. Ya re Desde fue. tu visión, porque si lo digo yo, soy un facho que quiero que el kirchnerismo desaparezca. Pero me encanta que lo No, digas. no, pero vos decís las personas. Yo te hablo de las ideas. La política social kirchnerista se agotó. Después los kirchneristas son seres humanos, por no